un momentito nada más para coordinar lo de la grabación. Perdón, Mercia no ha podido entrar como participante. Por favor, cierren los micrófonos que ya están entrando los participantes y se usan por Canal 2, se los agradezco. Andrés, ya hay participantes adentro, puedes hablar con ellos. Ah, súper. Mil gracias, Cristian. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Ángel. Los quiero, digamos que, dar la bienvenida a este primer webinario, a este primer seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica. Si ustedes asistieron ayer al taller, pues ya sabrán más o menos la dinámica. Estos son los espacios públicos que vamos a tener para que todos y todas discutamos los problemas de la minería en la cuenca andino-amazónica, y vamos a estar haciendo una serie de seminarios muy intensiva para que ustedes participen. Lo primero, antes que nada, que quería decirles es que este seminario tiene traducción simultánea, ¿vale? So the first thing that I wanted to tell you is that this seminar has simultaneous translation that you can activate. Within a few seconds, we are going to make it available so you can activate it. Y vamos a poder entonces entendernos tanto en español como en portugués como en inglés. Para activarlo, lo único que tienen que hacer es ir al icono del mundo, ir al icono del globo terráqueo que ven en la parte de abajo de Zoom, y allí escogen el idioma que quieren escuchar. También es importante que le pongan silenciar audio original para que no escuchen dos voces al tiempo, y pues ya creo que sería lo que tendría que decir. Lo mismo para portugués, lo mismo para inglés. Si les parece, entonces esperemos unos 3-4 minutitos mientras entran las personas, y lo que les propongo es que nos vayamos presentando mientras tanto. Entonces, pues obviamente empiezo yo soy Andrés Ángel, asesor científico del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y los voy a estar acompañando hoy con la moderación de este primer seminario, que va a tratar sobre los vínculos o los nexos entre la infraestructura y el extractivismo en la cuenca andino-amazónica. Entonces, si van escribiendo sus nombres en el chat, yo los voy leyendo para que nos saludemos. Otra cosa muy importante es que, como ustedes saben, pueden renombrarse en el chat. Entonces, escogen su nombre, dan doble clic en más y le dicen renombrarse por si acaso les aparece el correo electrónico o alguna otra información. Se pueden renombrar de manera muy sencilla. Y en un par de minutos voy a estar recordando el tema de la traducción y vamos a empezar. Listo, ya veo que muchos participantes se están sumando. Mil gracias. Y ya nos estamos empezando a presentar. Claire, bienvenida. Mil gracias. Laura, bienvenida. Ana, nuestra codirectora. Saludos hasta San Francisco. Javier Corro, desde Bolivia. Mil gracias por asistir, Javier. Esperamos tener una charla súper interesante. Héctor, desde la Amazonía, Parques Nacionales Naturales de Colombia, bienvenido. Desde Rivera, Uruguay, Claudia, siempre, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Juliet, bienvenida, Fiscalía General de la Nación. Súper importante el tema el rol de la Fiscalía en estos casos. Dimitri, mil gracias. Lina, desde Alemania, mil gracias por estar con nosotros. Vania, Bolivia. Bueno, estamos Ecuador, muchísimos países entonces unidos en este seminario. Boa tarde, Estevão, desde Brasilia, del Instituto Socioambiental. Es un placer tenerte, Estevão. Y les voy a repetir entonces antes de empezar el tema de la traducción, ¿vale? Para que todos lo tengamos claros antes de empezar. Este seminario web cuenta con traducción simultánea, tanto en inglés como en portugués. Vamos a tener traducción simultánea, lo único que tienen que ir es hacer clic en el icono del mundo y activar la traducción, y ya en ese momento podrán escuchar en su lengua materna.
Mientras tanto, mientras que ya estamos ingresando todos, les voy presentando a AIDA. AIDA, si ustedes no la conocen, es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y somos una organización regional sin ánimo de lucro que usamos tanto el derecho como la ciencia para proteger comunidades y el ambiente en toda América Latina. Trabajamos desde Estados Unidos hasta la Patagonia y tenemos 3 oficinas principales, una en la ciudad de San Francisco, en el estado de California, Estados Unidos, una en Ciudad de México y la tercera en Bogotá, desde donde les estoy emitiendo. También les quiero recordar que esta serie de webinars y talleres tiene una página web a la que ustedes pueden acceder en la dirección que ven ahí, mineriayamazonía.com. Ustedes entran ahí, van a poder encontrar recursos bibliográficos, tanto libres como algunos artículos científicos recomendados. Van a poder encontrar material sobre las sesiones introductorias, la relatoría de cada uno de los webinars, los videos de los webinars, todo lo van a poder encontrar allí. Entonces los invitamos a que nos sigan durante el transcurso de estas 2 semanas en esta página electrónica. Y bueno, ya sin demorar más, vamos a empezar con el webinario que tenemos para hoy. El título del webinario es La influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas y vamos a tocar especialmente un caso de estudio en Perú. Lo va a dictar la doctora Mercedes Lu, ya la vamos a conocer, y los webinarios van a ser en este horario, de 2 a 3, hora de Bogotá, Quito, Lima, es decir, UTC-5, para que ustedes se programen. El siguiente va a ser el miércoles, ya les voy a contar, pero antes les cuento quién es nuestra presentadora. La panelista de hoy es la doctora Mercedes Lu. Ella es una investigadora peruana, es asesora técnica ambiental de la Environmental Law Alliance Worldwide, o sea, ELO, y es doctora en geografía de la Universidad de Oregon con énfasis en gobernanza ambiental, ecología política e industrias extractivas. Ha sido autora de numerosas publicaciones sobre temas de extractivismo, tanto en lo técnico como en temas de gobernanza, y bueno, es una profesional muy destacada en este campo que no solo trabaja en su país de origen, que es Perú, sino también en toda América Latina. Entonces estamos súper honrados de que nos acompañe y seguramente vamos a tener un webinar fantástico con ella. Y este es el webinar al que los quiero invitar. El próximo que vamos a tener en esta serie, como saben, de 2 semanas de webinars, va a ser el miércoles 28 de enero de 2021 y se va a llamar Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas. Vamos a tratar temas de derechos humanos, vamos a tratar temas de participación, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Y con esto, si les parece, entonces los dejo con la doctora Mercedes Lu para que inicie con su presentación. Y después de eso vamos a tener un pequeño Q&A, preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas y sus respuestas en el chat. Por favor, no levanten la mano, escríbanlas en el chat, nosotros las recogemos y al final se las haremos a la doctora Mercedes Lu. Mil gracias y bienvenida, doctora. Buenos días, buenas tardes todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? No sé si están escuchándome bien, si se ve la presentación, ¿sí? Perfecto. Ok. Estamos bueno, viendo. muchas gracias Andrés, muchas gracias a Aida por la invitación el día de hoy. Como les ha adelantado Andrés, pues hoy día vamos a cubrir un tema bastante amplio que es la infraestructura de transporte y la expansión del extractivismo en la Amazonía peruana. De hecho, 1 hora o 30 minutos que es la presentación es poco tiempo, así que vamos a empezar de una vez con la presentación para no dilatar mucho el tiempo. Este es el esquema de contenido de la presentación de hoy. Lo que voy a hacer es, aparte de hacer una introducción sobre el tema de infraestructura, sobre todo de transportes, es ver un caso en el Perú, que es el caso de la hidrovía amazónica, y hacer una reflexión en general de lo que implican los proyectos de infraestructura con la extracción de recursos, ¿no? A veces no pensamos que hay una relación, pero la verdad es que sí lo hay. Entonces, estamos hablando en esta presentación, lo que voy a hacer es centrarme sobre vías de transporte. Proyectos de infraestructura, por supuesto que abarcan mucho más que las vías de transporte. Están las hidroeléctricas, por ejemplo, están los proyectos también de ductos, etcétera. Pero el día de hoy
lo que vamos a ver es fundamentalmente las vías de transporte, sean estas terrestres o fluviales, y su relación con las extractivas, ¿no? En general, las vías de transporte han sido concebidas desde los inicios sobre todo el desarrollo y la industrialización, como una expansión del alcance territorial de los gobiernos. O sea, no se puede ejercer, y esto quiero citar a Federica Barclay, quien mencionó esto anteriormente, que las vías de transporte son importantes para el ejercicio de la soberanía nacional, para el ejercicio del gobierno. Luego también las vías de transporte son importantes para lo que viene a ser la cohesión social, contacto entre las diferentes poblaciones en el área nacional y regional. Son importantes también para lo que viene a ser el acceso a los mercados, para poder acceder a servicios, sacar mercadería, y en general pues las vías de transporte son pues importantes en este sentido. Pero tenemos también una disyuntiva en cuanto viene a ser el desarrollo de las vías de transporte en ecosistemas delicados y frágiles, como es por ejemplo la Amazonía, ¿no? La Amazonía, y eso ya me imagino que los participantes que han estado el día de ayer y que vienen trabajando temas de la región amazónica, pues no voy a repetir la importancia de la región amazónica, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Bueno, hablamos de la Amazonía como el pulmón del planeta, del equilibrio del clima a nivel global, ¿no? Y tenemos esta tensión entre lo que viene a ser la expansión de lo que son las vías de transporte con lo que viene a ser la conservación de los recursos amazónicos, los derechos sociales de las comunidades indígenas y las metas de desarrollo que se plantean a nivel regional, ¿no? Y lo que ha venido sucediendo en estos últimos, digamos, 20 años es un alto número de proyectos que se han concebido de desarrollo de transportes y de infraestructura en general en la región de Sudamérica, especialmente en la Amazonía, que forman parte de IRSA, ¿no? Que es la Iniciativa de Integración Regional de América del Sur, que comprende pues un conjunto de proyectos que estamos hablando, pues ahorita lo vamos a ver un poco más en detalles, muchos proyectos de conexión tipo carreteras, hidrovías, aeropuertos, vías ferroviarias, etcétera, ¿no? Y estos proyectos de IRSA están divididos en diferentes ejes. El eje, y acá les he puesto en estrellitas los que abarcan la región, digamos, de Perú y la región amazónica, ¿no? Estamos hablando del eje andino, el eje Perú, Brasil y Bolivia, el eje Amazonas y el eje interoceánico central. Todas estas iniciativas de desarrollo han sido promovidas a partir de un acuerdo que se celebró hace unos 20 años y a partir de los cuales se han elaborado diferentes planes de desarrollo de proyectos de infraestructura de transportes. Y acá solamente voy a pasar muy rápido para que ustedes puedan tener una idea que estamos hablando de proyectos que están divididos en ejes, en estos ejes, y cada eje tiene a su vez un conjunto de proyectos. O sea, estos son proyectos de, por ejemplo, Grupo 1, Conexión Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil. Hay carreteras, hidrovías, etcétera, ¿no? Y se han agrupado en estos diferentes grupos. Y ustedes pueden, por supuesto, investigar un poco más sobre estos proyectos. No me voy a detener mucho si no se me va el tiempo. Pero estamos hablando que, por ejemplo, en el eje Perú, Brasil, Bolivia son 26 proyectos, ¿no? Entre los cuales pues están zonas de alta diversidad biológica como pues Puerto Madre de Dios, zonas de
donde hay extracción de oro, carreteras, estamos hablando de carretera interoceánica, corredores fluviales, etcétera, ¿no? Y un ejemplo, hay mucha discusión ahorita sobre el aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco, y todas estas iniciativas, bueno, forman parte de grupos de proyectos que se han estado gestionando a nivel regional desde hace alrededor de 20 años. Y en cuanto al eje Amazonas, solamente el eje Amazonas comprende 88 proyectos, ¿no? Que abarca, es el eje más extenso, abarca una superficie del 45% de Sudamérica y el 31% de la población de América del Sur. Y como pueden ver, pues hay importantes proyectos incluyendo las hidrovías, otras conexiones ferroviarias, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos proyectos de infraestructura de transporte, pues están no solamente, digamos, aislados a nivel de eje, sino que tienen también a su vez conexión con los diferentes proyectos que forman parte de este conjunto de proyectos IRSA, como es el caso, por ejemplo, de, si bien no estamos en la parte amazónica, el proyecto de hidrovía Paraguay-Paraná, forma parte de un conjunto de proyectos de transporte. Es interesante ver que todos estos proyectos han sido propuestos a nivel de gobierno, han sido negociados sin que haya a veces un análisis sobre los posibles impactos ambientales y sociales de estos, ¿no? Algunos documentos, como este documento de planificación, ¿no? de IRSA, COSIPLAN, pueden verse mapas, por ejemplo, en los que se advierte la ausencia de comunidades indígenas en algunos casos, ¿no? Y unos discursos también tanto que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el plan estratégico de COSIPLAN, en el cual dice, por ejemplo, que el propósito es impulsar el desarrollo. Por supuesto, estos proyectos son pensados con esa mentalidad, y luego dice el propósito de identificar obstáculos de tipo técnico, normativo y de coordinación institucional que impiden el desarrollo y la operación eficiente de la infraestructura y proponer acciones que permitan superarlos. A veces llama la atención este tipo de planteamientos en los cuales pues se observa como obstáculos algunos aspectos técnicos y normativos e institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en cuanto a los transportes? Que muchas de estas inversiones se están promoviendo fundamentalmente desde el punto geopolítico y económico, eh, sin considerar que se superponen a áreas naturales protegidas, territorios de pueblos indígenas que tienen sus legislaciones eh, correspondientes. Existen irregularidades en los procesos de toma de decisiones. Tenemos a nivel regional un debilitamiento del marco regulatorio de la certificación ambiental. O sea, se aprueban los proyectos de manera rápida. Las entidades de gobierno encargadas de estos proyectos, como es el Ministerio de Transportes, tienen muchas debilidades todavía técnicas en cuanto a las políticas ambientales, a los modos de monitoreo, los términos de referencia, etcétera. O sea, estos proyectos avanzan a un ritmo más rápido que el marco regulatorio que las controla. Eso que implica un riesgo en la fragmentación de los ecosistemas, porque obviamente ya hay muchas publicaciones sobre la influencia de las carreteras en la fragmentación de los ecosistemas, sobre todo en bosques tropicales. Se ve la ampliación de la frontera agrícola, a veces hay proyectos de transportes que no consideran que puede expandirse la colonización, cambio de frontera agrícola, hay más tala ilegal, se aumenta la extracción, el cambio climático, y también pues hay riesgos para las poblaciones locales. Y quiero mostrar, este es un cuadro de un estudio, de un artículo de Anthony Bevington, que se los recomiendo, que
el título está acá, en el cual investiga la relación entre los proyectos de infraestructura y las actividades extractivas. Bevington y otros investigadores resaltan la relación directa que existe entre los proyectos de infraestructura y la sinergia con los proyectos mineros, los proyectos extractivos en general, y la tala de bosques, las emisiones de CO2. Entonces hay una relación sinérgica entre los proyectos de infraestructura, sean estos de transporte, también los de energía, obviamente las hidroeléctricas, con lo que viene a ser la minería, hidrocarburos, el cambio de uso de tierras, la expansión de actividades e inversiones agrícolas, aumento de accesos, vías de acceso, transporte, y en general es esa situación compleja y sinérgica que estamos viendo entre los proyectos de infraestructura y el extractivismo, que como vamos a ver, pues tienen efectos que son tangibles, ¿no? Y un ejemplo de ello es la expansión minera de oro en Madre de Dios, en el Perú. Muchos de los participantes pueden estar familiarizados ya con esta situación, y acá solamente quería mostrarles un ejemplo de lo que viene a ser la carretera interoceánica sur, que, bueno, acá pueden ver ustedes estas imágenes satélite antes de la construcción de la carretera interoceánica. Estas son las zonas, cómo se ve la expansión de la minería de oro, especialmente en esta zona. No sé si alcanzan a ver que a los dos lados de la carretera interoceánica se nota un salto bastante notorio del año 2004 al 2014 de la expansión de la minería de oro en Madre de Dios, justamente fomentado, de cierto modo, facilitado por la carretera interoceánica, y acá lo podemos ver con más intensidad en el año 2016 y aún más en el 2018, ¿no? Entonces, como pueden ver en estas zonas de extracción, acá no se puede ver muy bien, pero hay la carretera, bueno, pasa por aquí, y por acá también hay otras vías de acceso que facilitan el ingreso de mineros de oro en la zona. Los mineros de oro se caracterizan, los mineros de oro en la Amazonía, la minería aluvial, en una alta movilidad, ¿no? Y obviamente las vías de transporte pues facilitan esto, ¿no? Hay una investigación también que se la recomiendo sobre la influencia de las vías de transporte en la minería de oro en Madre de Dios, y se puede ver efectivamente que a partir de, bueno, no solamente es obviamente la presencia de la carretera interoceánica, pero también los precios del oro, ¿no? Existe un sistema pues complejo de interacción entre las vías de acceso, los precios del mercado, la migración, en el cual juega un rol muy importante las vías de acceso, ¿no? Casos de la minería de oro. Y quiero relatarles de manera muy breve lo que está sucediendo en el proyecto Hidrovía Amazónica, que es un proyecto que ahora está todavía en discusión en el Perú y forma parte de estas iniciativas de expansión de las vías de transporte. Y esta es la primera hidrovía que se haría en el Perú. Ya hay unas experiencias en Brasil, por ejemplo, en la Amazonía de Brasil, que se ha planteado, ¿no? Y, con el propósito de mejorar la navegación, las condiciones de navegación en el río Guayaga, Amazonas, Ucayali y Marañón, ¿no? Y tiene más de 2.600 kilómetros de extensión. El proyecto ha sido ya concesionado a una empresa china, un consorcio, una empresa china que es Sinohydro, ahora se llama Power China, y un consorcio peruano, CASA, ¿no? Y este proyecto comprende obras de dragado, principalmente son los que más preocupan, el dragado de los ríos amazónicos. El proyecto propone instalar estaciones limnimétricas para medir los niveles de río, para verificar las condiciones de navegación, el retiro de troncos o quirumas que se
se encuentran en los ríos y pueden impedir la navegación, y generar un sistema de información para facilitar la navegación. ¿Cuál es el objetivo? Cuando ustedes ven el objetivo de la hidrovía amazónica, ha sido propuesto para facilitar el mercado de fosfatos y soya de Brasil con Perú. O sea, la producción de fosfatos en Bayóvar y la producción de soya en Brasil. Se ha propuesto, o sea, los estudios de factibilidad parte de ese razonamiento, pero cuando uno indaga un poco más profundamente dice, pero realmente se necesita toda esta hidrovía para facilitar el mercado de fosfatos y soya, ¿no? Esta es una imagen que muestra los puntos, inicialmente se propusieron dragar en 13 lugares. Sin embargo, pues los planteamientos técnicos de este proyecto no han previsto que los ríos amazónicos cambian, ¿no? Constantemente, como se puede ver en esta imagen, los ríos amazónicos, ustedes saben, hay unos ríos meándricos que tienen, son muy dinámicos en su morfología, y es muy difícil predecir, ¿no? Cuál va a ser la profundidad de los ríos para facilitar la navegación. Por lo tanto, el proyecto ha previsto dragar en diferentes zonas de los ríos. Inicialmente dijeron 13, pero ahora están hablando de más del doble, ¿no? Para lograr una profundidad de 8 pies y un ancho de 60 metros en la ruta de la hidrovía, y 11 pies de profundidad en Iquitos, en el puerto de Iquitos. Esto implica pues una diversidad de problemas, como pueden ustedes anticipar, ¿no es cierto? Estas son unas fotografías del estudio de impacto ambiental del dragado. En fin, yo lo que les quiero resaltar, y no voy a extenderme mucho en los impactos ambientales del proyecto de hidrovía amazónica, pero lo que quiero resaltar es que estos proyectos de transporte muchas veces no consideran aspectos, o sea, son aprobados, son alentados, son promovidos sin considerar pues las condiciones naturales que hay en la Amazonía peruana, los cambios que hay en los ríos, las variaciones morfológicas, etcétera, y se minimizan los impactos ambientales y los costos ambientales, sobre todo el impacto que esto puede tener en la expansión de las industrias extractivas. Como pueden ustedes ver aquí, esta es una lista de algunos de los problemas que pueden generarse en el ambiente físico. Obviamente, pues hay deterioro en la calidad de agua. No voy a detenerme mucho en esto porque se ha hablado bastante, y hay charlas online de UTEC, por ejemplo, y otras organizaciones que han abordado con detalle estos temas, pero obviamente pues problemas en la calidad del agua, en los peces, en las poblaciones de especies que son importantes a nivel comercial para las poblaciones locales, y también problemas a nivel social, porque muchos de estos ríos son la fuente principal de agua y de alimento de las comunidades indígenas. Las comunidades locales, y como les digo, pues forman parte de un sistema de economía local que puede verse necesariamente afectado por el dragado, por ejemplo, de los ríos, ¿no? Existen también áreas naturales protegidas, como es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en la cual se puede observar aquí, ustedes ven estas X, donde son los puntos donde se ha previsto dragado. Y, en fin, estos tipos de proyectos pues tienen algunos problemas, especialmente en lo que refiere a los tomas de decisión. El estudio de factibilidad del proyecto de hidrovía, pues tiene diferentes deficiencias en los técnicas, los términos de referencia, por ejemplo, de los proyectos de transporte, tienen vacíos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú todavía no ha desarrollado técnicas para evaluar o considerar cuáles pueden ser los impactos de las hidrovías en los ecosistemas amazónicos.
Hay presión política porque obviamente estos proyectos se deciden, los proyectos de transporte se deciden a nivel de gobierno, de las más altas esferas de gobierno, sin una visión integral de los efectos que pueden estos causar de manera sinérgica y acumulativa, especialmente con las actividades extractivas, como es el caso de la minería de oro. Tenemos también, falta una visión de desarrollo en conjunto de la Amazonía, y en esto se ha debatido bastante la aplicación de la evaluación ambiental estratégica, que en nuestro país y en la región de América del Sur especialmente vemos que es muy débil. O sea, estos estudios se analizan de manera individual, de manera sesgada, sin análisis de costo-beneficio, que consideran los costos ambientales y también con debilidades en los procesos de consulta y participación ciudadana, ¿no? Y bueno, haciendo un análisis de cuál es el problema que existe entre las versiones de infraestructura, vemos que se ha analizado bastante poco. Se están tomando decisiones aceleradas sin tener en consideración que efectivamente estos proyectos de infraestructura, o sea, transporte o energía, tienen graves impactos indirectos que afectan de manera muy profunda al ambiente y la sociedad y que no son considerados en la toma de decisiones. Sobre todo en lo que viene a ser la expansión de la frontera agrícola y la minería, el petróleo y el gas. Nuestra Amazonía en estos momentos pues está bastante dividida en lotes de petróleo que abarcan buena parte de nuestra región amazónica. Tenemos el problema de minería, la expansión de la palma aceitera y otras actividades que son un riesgo en el caso, por ejemplo, de la hidrovía amazónica y otros proyectos de infraestructura. Entonces tenemos pues que hay una superposición y contradicción de intereses, ¿no? Tenemos sobre un mismo territorio áreas naturales protegidas, territorios indígenas, tenemos estas cantidades, decenas de proyectos de infraestructura, sean hidrovías o carreteras, hidroeléctricas, etcétera, que no se están analizando de manera integral, conjunta, sino más bien de manera individual, generando problemas y tensiones a nivel de las poblaciones locales y con los objetivos de desarrollo. Estos proyectos de infraestructura obviamente también tienen sus implicaciones respecto a la pérdida de bosques y a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, la razón ahora, si nosotros nos preguntamos qué es lo que está impulsando las industrias extractivas y en relación a los proyectos de infraestructura, vemos que son diferentes razones. Primero es la demanda de los mercados. Perú está siguiendo un modelo bastante influenciado por Brasil, en el cual se está expandiendo la frontera agrícola, sea de palma aceitera, soya, y si ustedes se ponen a pensar, el proyecto de hidrovía ha sido promovido como o sea, justificado, mejor dicho, basado en el mercado de soya y fosfatos. Esto es bastante preocupante porque si ustedes se ponen a analizar cuál es el trasfondo económico, van a encontrar que no hay una justificación que respalde una decisión de seguir adelante con un proyecto para transportar fosfatos y soya de Brasil. Es preocupante porque este proyecto tiene detrás otras hidrovías que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha planteado, porque ha sacado el año pasado unos términos de referencia para hidrovías, o sea, que viene a ser un proyecto
que debe ser una puerta a partir de la cual se van a abrir otros proyectos de hidrovías en la Amazonía que se van a seguramente seguir analizando de manera individual. Entonces, hay un impulso político que está acompañado con una mayor desregularización de las inversiones privadas, una debilitación del sistema de licenciamiento ambiental, a su vez continúa la dependencia de las industrias extractivas como base de la economía, un debilitamiento de los derechos de las comunidades indígenas, de los procesos de consulta y participación ciudadana que están pues afectando, eso es un conjunto, a lo que voy es que estos procesos tienen que mirarse en conjunto, porque existen sinergias entre todos los factores políticos, económicos, geopolíticos, sociales, etcétera, ¿no? Y esto está terminando pues en unas situaciones en las cuales vemos estos mapas en los cuales vemos pérdida de cubierta forestal que se superpone a áreas protegidas, están las concesiones mineras, las concesiones de hidrocarburos, aquí pueden ver ustedes en el caso de Perú, la pérdida de bosques en Brasil, y si ustedes consideran que en la mayoría de la Amazonía tenemos un problema bastante complejo sobre que existe una relación entre la deforestación, las industrias extractivas, uso de territorio y los proyectos de infraestructuras de transporte. Acá les pongo, por ejemplo, este mapa sobre los planes de expansión de infraestructura de transportes de Brasil. Y esto es del 2018, los cuales ya tenemos, ustedes conocen los problemas que hay de la expresión sobre los bosques en Brasil, y encima con estos proyectos de transporte, pues podemos anticipar que va a haber aún mucha más presión, ¿no? En este sentido. Bueno, a manera de conclusión, yo les quería plantear algunos temas de reflexión. En primer lugar, bueno, se están aprobando proyectos de infraestructura de transporte sin hacer un análisis independiente, objetivo, conjunto, de los efectos sinérgicos a largo plazo entre las actividades extractivas y los proyectos de infraestructura, ¿no? Los procesos de toma de decisiones, como les había mencionado, pues se han relajado, tienen una serie de deficiencias técnicas que, como les he relatado, en el caso de la hidrovía amazónica, muchos de estos proyectos son aprobados o los estudios de impacto ambiental son elaborados y presentados con una base de información bastante incompleta. El estudio, por ejemplo, de ingeniería detallada de la hidrovía se hizo después de la presentación del estudio de impacto ambiental, o sea, vemos estos problemas. No tenemos una visión conjunta de desarrollo que sea incluyente, equitativa y justa, ¿no? Que comprenda los desarrollos territoriales, la existencia de comunidades nativas. Esto está afectando a los derechos humanos, tenemos problemas de corrupción y de gobernanza. Entonces tenemos una asimetría entre los grupos que participan en la toma de decisiones, porque esas asimetrías de poder influyen a favor de los proyectos, perpetuando unas situaciones de abusos de derechos humanos y problemas territoriales y otros abusos a las comunidades indígenas, a las comunidades locales en general. Esto sumado a la poca capacidad institucional para la vigilancia que tiene el Estado en la Amazonía, estamos hablando de regiones que son bastante extensas, con poca accesibilidad, las instituciones encargadas de la vigilancia tienen pocos recursos técnicos, son centralizados, se maneja todo, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de Lima, ¿no? Con pocos recursos técnicos y económicos,
etcétera. Entonces, yo quería dejarles estos puntos como reflexión. Me avisan que ya ha cumplido mi tiempo. Estas son algunas ideas y algunos puntos que quiero que sean tomados como puntos a partir de los cuales se pueda reflexionar y tomar, digamos, decisiones sobre qué es lo que debería hacerse más adelante, ¿no? Yo lo dejo ahí por ahora para abrir las preguntas del público, que con todo gusto las podré absolver, si es que puedo. Y acá está mi correo electrónico. Nuevamente, muchas gracias a Aida y a las organizaciones organizadores por esta oportunidad. Muchas gracias. Mil gracias a ti, Meche, y a Hilo también por esta participación tan importante y por todo el trabajo que hacen. Entonces pasemos a la ronda de preguntas. La primera que veo aquí, Meche, es ¿cuáles son los ejemplos en los que las comunidades locales y o la sociedad civil ha detenido estos proyectos? ¿Tú tienes algún ejemplo particular en el cual estos proyectos hayan sido detenidos? Tengo referencias que efectivamente en Brasil, si no me equivoco, se presentaron acciones legales para detener proyectos de infraestructura de represas, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, en el caso de hidrovía amazónica, todavía está en discusión, pero sí se presentó una acción legal que argumentó la falta de consulta, y ahorita hay otra que han presentado recientemente un conjunto de organizaciones y ambientalistas que están tratando de cumplir la normatividad nacional en cuanto a lo que es consulta previa y normas ambientales para detener proyectos, pero sí hay algunos ejemplos de litigio en los cuales se han podido detener algunos de estos proyectos. La vía del litigio es una, obviamente no es la única, pero sí hay algunos ejemplos. Perfecto. En Brasil, sí. Perfecto, mil gracias, Meche. Una pregunta, un par de preguntas técnicas que te hacen aquí, y es una, ¿cómo se podría estimar el alcance de una pluma de contaminación o una pluma de sedimentos debido a actividades de dragado? Eso es la primera pregunta. Y muy relacionada con esa, ¿tú crees que este dragado de los ríos, teniendo en cuenta el contenido natural y también el contenido introducido de mercurio en los sedimentos de río, tiene alguna dinámica de la influencia de este elemento en la cuenca? Sí, y esa es una pregunta interesante, lo del dragado, porque sí hay estudios de modelamiento en los cuales se puede, no es mi especialidad, y eso lo ha debatido bastante ampliamente el ingeniero Abad, el doctor Abad, Jorge Abad de la UTEC, y hay presentaciones también. Edgardo Latrubese hicieron una presentación. Ellos son hidromorfólogos fluviales y han presentado que efectivamente hay métodos de estudios de modelamiento en los cuales se puede hacer. Ahora, un problema, y quiero aprovechar esta pregunta para llamar la atención, que cuando se hacen estos estudios de modelamiento y los estudios de impacto ambiental, como en ese caso de la hidrovía amazónica, se parte de un solo escenario, ¿no? Uno de los problemas que yo he podido advertir es que se hace un estudio de modelamiento, se hace un análisis de cuáles son los posibles puntos de dragado sin considerar la dinámica de los ríos, porque obviamente si yo voy a dragar en los puntos A, B y C, hoy día existen cambios estacionales, existen procesos fluviales, de la morfología fluvial, que pueden irse alterando con el mismo dragado y nos van generando cambios en el mismo río que nos dan diferentes escenarios que deberían ser analizados justamente con estos estudios de modelamiento. Es decir, a lo que voy a la persona que hizo esta pregunta es, no hay una sola respuesta. O sea, estos son procesos a largo plazo. El proyecto de hidrovía tiene 20 años, y si se va a dragar durante 20 años, esos ríos van a cambiar durante esos 20 años,
Y esos cambios no han sido considerados en los estudios técnicos ni en el estudio de impacto ambiental de hidrovía. Entonces, ese es un problema bastante complejo. Y sobre mercurio, efectivamente, no me da tiempo para abarcar todo el proyecto de hidrovía, pero también el proyecto de hidrovía ve que los sedimentos tienen arsénico, algunas zonas se han detectado hidrocarburos, y algunos metales que pueden presentar problemas para la salud de las personas, ¿no? Entonces, esos aspectos de salud específicamente no son considerados en los estudios de impacto ambiental, sobre todo en las vías de transporte, ¿no? Eso. Muy preocupante el panorama y sobre todo si los disturbios se suman a esa dinámica natural de los ríos, pues tenemos una incertidumbre grandísima. Lo que les propongo para encontrar más referencias sobre este tema es que después hablamos con Meche, te pedimos los apellidos de las personas que han estado haciendo estos estudios y podemos poner algunos en la página del evento para que ustedes tengan Sí, acceso a ellos. sí, en base a Perfecto. las preguntas podemos compartirles algunos documentos de algunos estudios, cosas que se han publicado. Sí. Exacto, exacto. Entonces estén muy pendientes de la página y en estos próximos días vamos a estar subiendo este material de referencia de esta presentación y de las que siguen. Meche, ya que estás hablando pues de la deforestación que pueden producir estos proyectos, nos preguntan, más o menos en Perú se deforestan aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques al año, me imagino. ¿Tú crees que digamos, los impactos de estos proyectos se suman a esas áreas deforestadas o eso está considerado en el estudio de impacto ambiental y con sus medidas de compensación respectivas? Y yo agradezco la pregunta porque esto me da la oportunidad de resaltar que muchos de estos efectos, sea tanto de deforestación, expansión de la frontera agrícola, actividades extractivas, minería de oro, etcétera, no son considerados como debería ser en los estudios de impacto ambiental, en parte porque los términos de referencia de los estudios de impacto no lo exigen. No hay una claridad sobre cómo se definen los impactos acumulativos, sinérgicos, las áreas de influencia directa, las áreas de influencia indirecta de los proyectos. Esos son temas en los cuales hay debate y podemos ver, por ejemplo, que esos pueden ser proyectos, como dicen acá, unforeseen, ¿no? Como dicen en Estados Como imprevisible. efectos imprevistos y que Ajá. muchas veces los mismos promoventes de los proyectos dicen, bueno, esto yo no es mi culpa porque yo me encargo de esto, ¿no? Entonces ya los otros problemas es como decir, ¿y quién es responsable? ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Sucede mucho con problemas complejos, problemas de largo plazo. Normalmente son difíciles de predecir, pero pues alguien tiene que ser responsable, ¿no? Porque igual se va a generar el impacto. Una pregunta muy importante que yo también comparto, Meche, personalmente, porque también he tenido la oportunidad de ver los documentos de IRSA y me estoy haciendo esta misma pregunta por lo desactualizados que están en la página, sobre todo. ¿Qué perspectivas le ve al futuro de IRSA, de la Iniciativa de Infraestructura en Sudamérica, y su implementación ante el debilitamiento de UNASUR? Mira, yo lo que veo es que los proyectos de IRSA, a pesar del debilitamiento de UNASUR, efectivamente, es que hay interés, no es solamente IRSA lo que está detrás, hay intereses de la banca internacional, hay intereses de las mismas actividades extractivas, no hemos llegado a independizarnos del modelo extractivista como fundamento de la economía. Entonces, ese es un punto importante de partida para ver las alternativas, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué alternativa hay aparte de IRSA? Puede debilitarse UNASUR, pero igual pues existe una presión muy fuerte de grupos económicos, financieros, internacionales y persiste todavía el modelo extractivista como vía de desarrollo, digamos, en nuestros países, ¿no? Esa es la cuestión preocupante. Sí. Completamente de acuerdo. O sea, incluso
es más preocupante, ¿no? Porque ISA era pues algo que, digamos, exigía que hubiera algún tipo de accountability entre los actores, pero ahora que no está, pues tenemos es un conjunto de actores privados que tienen unos intereses y que ahora están atomizados por toda la región buscando proyectos, y ahí incluso el tema de los impactos sinérgicos es más preocupante. Muy interesante sobre esto, les vamos a dejar en la página, si es que ya no está, un artículo muy bueno que se llama The Geopolitics of Gold in Northern Amazonia, de Catherine McDonald, que habla justamente sobre cómo las carreteras y otro tipo de infraestructuras fueron planeadas, sobre todo en Brasil, con el único criterio de explotar ciertos yacimientos minerales. Sí, sí. Es gravísimo. Eso y el precio también del oro, por ejemplo, ¿no? Tenemos el precio del oro ahorita está en $1,850 la onza, si no me equivoco, no sé. Recientemente estaba así, y estos precios pues llevan a la gente. Tenemos ese problema, problemas de migración, gente que viene de la sierra y migra, va a buscar oro, por falta de oportunidades, etcétera. Entonces, si tenemos un producto que tiene ese precio en el mercado internacional, ¿cómo se controla? ¿No? La actividad minera artesanal es difícil de controlar porque son muy, muy móviles, ¿no? O sea, un día están acá, mañana están allá, y un día están acá, o sea, y es las condiciones geográficas. Entonces, y encima, si encima de eso se hacen todas estas vías de transporte, pues tenemos una situación bastante fuera de control. De acuerdo, de acuerdo. Justamente sobre eso hay otra pregunta, y es que dicen, bueno, a ver, te leo. Ya, ok. El tema de la gobernanza, el tema de la ampliación de la infraestructura y la gobernanza. Nuestros países no tienen o no ejercen soberanía sobre el territorio amazónico. Estos proyectos de infraestructura pueden ayudar a aumentar la gobernanza. Nosotros ya hemos visto procesos fracasados como el mismo proceso de Brasil, en el cual la idea era que el Estado también guiara estas alternativas productivas, pero fallaron, y lo que hicieron fue abrir una vía para los garimpeiros y para otros tipos de fenómenos. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que esto tenga un lado bueno en términos de gobernanza, o definitivamente hay tantos intereses para que eso no ocurra que en últimas la infraestructura se convierte en algo que posibilita la ilegalidad en estos tipos de extractivismo? Creo que es difícil pensar en que la gobernanza mejore cuando existe una visión tan limitada, ¿no? Tan poco integral de desarrollo, ¿no? En la cual se sigue favoreciendo la flexibilización de los procesos de toma de decisión. Son cada vez más fast track, o sea, cada vez más acelerados la aprobación de proyectos. Es difícil conseguir una gobernanza sana y robusta en situaciones en las que las comunidades indígenas no son consultadas, no hay una participación ciudadana. Por ejemplo, ¿no? En los procesos de evaluación de impacto ambiental, las comunidades pueden manifestarse y decir, bueno, a mí me parece tal y cual cosa, tengo esta preocupación en tal otra, pero a la hora de tomar las decisiones, estas consideraciones se diluyen. Y muchos de estos proyectos, como es el caso de Hidrovía, por ejemplo, vemos que se van saliendo documentos técnicos a los cuales las comunidades no tienen acceso. Se hace el estudio definitivo de ingeniería después del estudio de impacto ambiental. Entonces decimos, ¿cómo puede haber una buena gobernanza ambiental cuando todavía nos falta mucho camino por recorrer? Yo creo que efectivamente se puede, pero eso requeriría tener una voluntad política para cambiar la forma como se están tomando las decisiones, cómo está participando la ciudadanía, alentar modelos de desarrollo que sean mucho más inclusivos, más sostenibles, promover eh, actividades que sean más sostenibles, amables con el ambiente. Una vez que se instala una actividad, por ejemplo, como la minería de oro, alentada, y ya hemos visto sinergia con transporte e infraestructura,
es difícil dar marcha atrás. O sea, se desplazan, se hacen a un costado, se marginan otras alternativas más sostenibles de manejo. O sea, es como que, bueno, esto ya no, esto vamos por esta ruta. Entonces, yo creo que hay que replantearse, tener una visión de desarrollo conjunta, armonizada, incluyente, de lo que lo que tendría que ser el desarrollo en la Amazonía peruana, ¿no? O la Amazonía en general. Ahora lo que prevalece son estas visiones extractivistas y de mercado. Entonces hay que ver de incorporar otras visiones de desarrollo que sean mucho más incluyentes, justas, equitativas. Vemos más muerte y amenazas a defensores ambientales. Justamente la minería es uno de los casos, uno de los temas que más está relacionado con la muerte o la deforestación, también la tala ilegal. Entonces, vemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el tema de gobernanza todavía hay mucho por hacer. De acuerdo, Mechi, de acuerdo. Justamente me llevas a algo que decía una de nuestras invitadas en un webinario anterior, la semana pasada, de Ixquisis, Guatemala, que decía, es que la consulta debe ser no solamente obligatoria, sino debe ser vinculante. O sea, el resultado de las consultas deberían ser vinculantes para los proyectos y eso no ocurre así. Y eso me da pie para la siguiente pregunta que hace Noé. Noé nos pregunta, ¿esos proyectos o algunos de los que tú conozcas tuvieron proceso de consulta previa? Sí, es que pasa que la consulta previa le exige la legislación, ¿no? Pero puede tener muchas interpretaciones el término de consulta. O sea, para las comunidades puede tener una diferente connotación que para una empresa. Lo que vemos ahora es que las consultas, ya las decisiones han sido tomadas, ¿no? Entonces, decir, bueno, esta hidrovía queremos que salga, o este camino queremos que salga, ¿no? Entonces, la consulta muchas veces ha sido desvirtuada a un proceso de, te alcanzo este resumen ejecutivo de un EIA y hacemos unas cuantas audiencias públicas, pero la decisión, la influencia de esas consultas en la toma de decisión es el signo de interrogación. Y eso obviamente ha generado y sigue generando desconfianza entre las poblaciones locales, poblaciones indígenas, en los procesos de consulta, ¿no? Muchas veces, pues, hay mucho de manipulación. Al mismo tiempo, también es una oportunidad de las comunidades para poder expresarse, para poder manifestarse, pero los resultados en la práctica son bastante irregulares. Entonces, y yo creo que en la consulta también hay mucho por hacer, ¿no? Perfecto. Y ya creo que de las últimas preguntas, porque ya estamos cerrando, Leonardo del Conservation Strategy Fund nos pregunta, ¿tú conoces algunos estudios que demuestren el impacto de la deforestación más allá del área de los garimpeiros? Es decir, él habla de la minería a gran escala y cómo esta minería requiere otros tipos de infraestructuras como carreteras, aeropuertos, etcétera, pero la influencia de la deforestación en el caso de la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía, más allá del área afectada en sí. ¿Tú conoces estudios que documenten eso, que documenten cuál es esa área extra que se afecta, en la que no se está haciendo garimpeo, sino en la que se necesita para que la actividad fluya? Ayer estaba viendo casualmente un estudio que creo que tiene voy a compartirlos contigo, Andrés, para poderlos subir a la página web. Lo que es bien interesante esa pregunta es que se ha estudiado bastante la influencia de la, la relación entre infraestructura y ampliación de la tala, de la deforestación, frontera agrícola. Hay poco sobre infraestructura y extractivas, ¿no? Entonces, y hay algunas publicaciones, ¿no? Como yo he citado acá, algunas de Humphreys Bevington y de Bevington también, que a su vez tienen una bibliografía que se puede consultar, y todos estos estudios los voy a compartir contigo, Andrés, para que se puedan subir y pueda la persona que preguntó ver ahí los estudios que existen.
Hay muchos estudios, como les digo, publicados sobre infraestructura y deforestación, pero específicamente sobre eso hay algunas cosas, pero todavía falta un poco más. Súper, Meche, te agradecemos entonces muchísimo Sí, que nos envíes esos materiales. Van a estar disponibles para todos y para todas. Y sí. entonces ya con eso pues cerraríamos por el día de hoy. Se quedan algunas preguntas en el tintero, pero vamos a abordarlas o bien por aquí o bien en otros espacios. Y queríamos básicamente recordarles que tenemos una agenda preparada para esta semana. Mañana tenemos taller, pasado mañana tenemos el webinario sobre las afectaciones en comunidades indígenas y vamos a seguir hasta el 5 de febrero con esta serie de talleres y seminarios sobre minería en la cuenca andino-amazónica. Queremos invitarlos e invitarlas, si ustedes tienen algún interés por participar en el taller y en los talleres que se van a dar en estos días, por favor visiten la página que ya les dijimos y por favor, si quieren, escriban ya les cuento cuál es la dirección. No sé si me la pueden recordar, la dirección a la que tienen que escribir para inscribirse en los talleres. A ver, reviso por acá. La dirección para que, si ustedes quieren estar en los talleres y tienen disponibilidad, recuerden que son talleres de 3 horas en la tarde, sería eventominería@aida-americas.org. eventominería@aida-americas.org. Ahí pueden inscribirse y la página es www.mineriayamazonía.com. En el chat está, por favor copien esa dirección antes de que cerremos la sesión, porque si no se pierde la información. Si están interesados y si tienen el tiempo de asistir a estos talleres, vamos a tener espacios muy ricos de construcción colectiva. Van a haber financiadores, van a haber personas de otras organizaciones, de la sociedad civil, así que su presencia va a enriquecer muchísimo el evento. Mil gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias, Meche. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.